Este año recibimos una triste, muy triste noticia para nosotros, que fue el fallecimiento de la doctora Luz María Martínez Montiel. La doctora Luz María Martínez Montiel ya se referirá más ampliamente a ello. La doctora Carolina, que está aquí con nosotros, con quien colaboraba en el programa universitario intercultural de la UNAM. La doctora Luz María Martínez Montiel fue una pionera en la temática del estudio, no solo de los afromexicanos, sino de Afroamérica en general. Ella inició el programa Afroamérica, que de alguna manera pues nos generó toda una guía a muchos que fuimos sus alumnos. Yo le heredé a ella no solo sus grupos académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ya hace algunos años ella tuvo una enfermedad que se pensaba que no iba a poder superar. Afortunadamente salió bien de una operación de dos pues problemas de tipo cerebral que eran muy delicados, y ella siempre decía que gracias a la intervención de Shango había tenido la posibilidad de continuar, y efectivamente continuó, siempre muy lúcida, siempre una persona muy entregada, y para mí representa una muy sentida emoción el poder dedicarle, aunque sea un muy corto tiempo, para recordar, para conmemorar todo lo que nos dejó, todo lo que fue su herencia, todo lo que fue su aportación. Como persona, como ser humano y como maestra de tantos que aprendimos de ella y que seguimos de alguna manera ese camino que ella nos señaló. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario Intercultural de la UNAM, el que esté aquí con nosotros para hacer un recordatorio de lo que fueron estos aportes importantísimos de la doctora Luz María Martínez Montiel. ¿A quién más le correspondería hacer mejor esta semblanza, si no es precisamente a la doctora Carolina, en donde la doctora Luz María Martínez Montiel estuvo hasta el último momento de alguna manera vinculada, ligada, no solamente en los términos académicos, sino también en términos personales. Por eso, para mí, es muy importante cederle la palabra a la doctora Carolina Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serna. Primero que nada, pues agradecerle también la invitación y el abrir este espacio, precisamente para recordar a la doctora Luz María Martínez Montiel. Y bueno, yo voy a leer una breve biografía de la doctora Montiel. Africanos, afrodescendientes, inmigraciones, África en América, cultura, fueron términos que guiaron la larga trayectoria profesional de aproximadamente 55 años de la doctora Luz María Martínez Montiel, quien nació el 5 de julio de 1935 en el Estado de México. Este breve texto tiene el propósito de hacer un recorrido sin orden cronológico formal, ya que se mueve entre el pasado y el presente de los aspectos más relevantes de su vida como académica, docente, funcionaria, coreógrafa, hasta antes de su fallecimiento en octubre de 2024. Luz María Martínez Montiel, quien fuera etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora por la Universidad Sorbonne de París IV, además
de ser doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Fue catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad, en los niveles de licenciatura y posgrado, en donde inauguró las cátedras de Historia de África Antigua y Moderna. Su interés por los estudios de las culturas la acercó a diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde laboró desde 1987. Además del CIESAS, donde fue directora del programa de minorías étnicas entre 1973 y 1977. Su experiencia como funcionaria y académica la llevó a ser directora de Patrimonio Cultural en el Instituto Veracruzano. Los museos fueron otra de sus pasiones, por lo que colaboró en la Sala África en el Museo del Hombre en París. También entre 1977 y 1978 fue directora del Museo de las Culturas. Asimismo, en el Museo de las Culturas del Mundo ayudó en el campo africanista y del patrimonio cultural, como asesora, investigadora y docente principalmente. También impulsó la creación del Museo de Coajinicuilapan, donde se aborda la cultura afromexicana. En 1966 ingresó a la Academia de la Investigación Científica. Hacia 1997 se acercó al tema de la afrodescendencia con mayor profundidad al colaborar con la UNESCO en el proyecto internacional La Ruta del Esclavo. No obstante, desde 1994 inició sus estudios sobre el tema a través de la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán. El interés por la población afrodescendiente la llevó a continuar con diversas investigaciones, como parte de las cuales efectuó trabajos de campo en la Costa Chica de Guerrero, en África Occidental, en África del Norte, estudios que continuó al ingresar al programa universitario México Nación Multicultural, hoy de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, donde fue coordinadora del proyecto Afroamérica del 2004 hasta el 2022, estudio que se sumó a cerca de 23 proyectos de investigación que desarrolló relacionado con el tema. El reconocimiento a sus aportaciones en la investigación la hizo merecedora en 2 ocasiones del Premio Gonzalo Aguirre Beltrán que otorga el Gobierno del Estado de Veracruz. En Cuba obtuvo el Premio Fernando Ortiz y el Premio Internacional Casa del Caribe. Asimismo, recibió la Medalla al Mérito Docente por sus 35 años de labor académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por lo menos recibió otros 19 reconocimientos que por el breve tiempo de exposición no será posible mencionar. Luz María Martínez Montiel colaboró con diversos organismos gubernamentales e intergubernamentales, además de los ya mencionados, participó con la CNDH, así como con universidades privadas como la Ibero y otros organismos, entre ellos el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sus aportaciones al estudio de las poblaciones afrodescendientes están plasmadas en numerosas publicaciones, la mayoría de autoría única, entre ellas varios libros, cerca de 76 artículos escritos en español e inglés, 23 capítulos donde abordó diversos aspectos sobre la población afrodescendiente. Destacan el reconocimiento, la pertenencia, el orgullo, la presencia negra en la Nueva España, oralidad y cultura en el Caribe, la Costa Chica, el negro como factor de mestizaje en la colonia, América Latina y el Caribe, la ruta del esclavo y otros. Algunos de ellos reflejan su preocupación por profundizar en el conocimiento sobre esta población, pero además su interés por la reivindicación de la población afrodescendiente. Así, entre las principales aportaciones de la doctora Montiel al campo de las humanidades se encuentra la exhaustiva investigación etnohistórica de la población de origen africano y su impacto económico, social y cultural en América Latina y el Caribe. Además, sus estudios sobre las religiones afroamericanas a partir de un enfoque etnográfico que constituyeron un acercamiento original en este campo de la investigación. Desde el punto de vista teórico-metodológico, generó una propuesta para el estudio de la inmigración en América Latina,
los esclavos negros, la población negra en el Pacífico Sur, la africanía y el corredor turístico México-Golfo-Pacífico, la plástica africana, el culto a la muerte, entre otros. La doctora Martínez Montiel publicó 3 libros sobre la población afrodescendiente en la UNAM, Afroamérica 1, 2 y 3, y entregó al PUIC su 4º libro para que entrara a un proceso de edición. Su contribución se encuentra también en la dedicación a la formación de recursos humanos, en tanto que impartió cerca de 31 cursos, entre ellos África en América, religión yoruba, arte africana, presencia africana en México, historia moderna de los pueblos afroasiáticos, entre otros. Asimismo, dirigió alrededor de 36 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus polémicos puntos de vista sobre la población afrodescendiente los expuso en cerca de 104 eventos académicos nacionales e internacionales en los que participó con ponencias y conferencias, entre ellos el Foro Académico del 18 Festival Afrocaribeño, el Festival Oaxaca Negra, el Congreso Internacional de Estudios Africanos, el Taller Internacional de Estudios Cubanos, Diálogos Culturales en el Reforzamiento de la Africanía, por mencionar algunos. También realizó numerosas actividades de divulgación y difusión sobre temas relacionados con la población afrodescendiente, no solo por su interés en visibilizar su presencia en América, sino también, como ya se mencionó, para dar a conocer sus aportaciones en la región latinoamericana en distintos campos del conocimiento. Quisiera leer una breve cita de la doctora Luz María Martínez Montiel, donde señalaba en relación con la educación y el tema de la población afrodescendiente lo siguiente: es necesario incidir no solo en la educación superior, sino también en la enseñanza de la historia nacional, incorporando todos los elementos de la conformación de la identidad e historia de México, tomando en cuenta la importante participación de esta población que no ha sido debidamente reconocida. Cierro la cita. Luz María Martínez Montiel continuó con su vocación académica al realizar poco más de 21 estancias de investigación, algunas en Francia y otras en México. En el primer caso se facilitó porque además de hablar español e inglés, dominaba el francés. Por todo lo anterior, la UNAM, a través del PUIC, le extiende un amplio reconocimiento a su trayectoria académica que se suma al homenaje que se realizó en vida y que dio oportunidad a que se inauguraran las jornadas Luz María Martínez Montiel. Por todo ello, les pido le demos un fuerte aplauso. Finalmente, cierro leyendo una cita de la Gaceta de la UNAM en la que se mencionó durante la inauguración de las jornadas Luz María Martínez Montiel lo siguiente: el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM realiza un merecido reconocimiento a la investigadora Luz María Martínez Montiel, que ha dedicado su vida a la temática de los afrodescendientes. La inauguración de las jornadas que llevan su nombre son resultado de una serie de trabajos que se desarrollan desde hace varios años, donde se ha logrado entrar en un campo más allá de lo académico, como lo es la petición al INEGI de que se aceptara integrar categorías que refirieran al autorreconocimiento de los pueblos negros en México, así como la iniciativa de ley de reconocimiento de esta población ante el Congreso. UNAM, noviembre de 2014. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a la doctora Carolina Sánchez García estas palabras y pues no olvidaremos esta labor que durante toda su vida le otorgó no solo a la UNAM, yo diría, sino a todos los estudios afroamericanos en nuestra América. A la doctora Luz María Martínez Montiel, quien ha sido nuestra guía, ha sido de alguna manera un faro para nosotros y lo continuará siendo. Pues muchas gracias por la atención que han tenido a este espacio que para nosotros era muy importante.